Ya estamos aquí con la doctora Cleiby Pérez. Ella es internista, infectóloga y viróloga. ¿Qué mejor que ella para hablarnos de un tema tan importante como la leptospirosis? Y como les decía en la introducción del programa, cuando hay aguacero, las ratas salen porque ellas tienen que vivir, se meten a la casa. Hay en una casa había un olor rarísimo y era una rata muerta dentro de una almohada. Parece que entró y no pudo salir. Wow. Imagínese usted. Cuénteme y bienvenida al programa, doctora. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y a todo el público que ahora mismo nos está observando. Sí, doctora, ¿cuáles son los síntomas de leptospirosis? Bueno, los síntomas son muy variables, pueden ir desde síntomas leves hasta síntomas muy severos, pero los más frecuentes son la fiebre, el dolor de cabeza, es decir, la cefalea, y un dolor muscular intenso. Siempre que haya fiebre con dolor muscular intenso puede también haber articular, y dolor de cabeza, pues leptospirosis sería uno de los diagnósticos a considerar. Claro está, muchas otras enfermedades también manifiestan estos mismos síntomas. Sí, la influenza, la gripe esa que anda normalmente tienen esas manifestaciones, por eso se confunde. Sí, y fíjese que puede tener otros síntomas, como por ejemplo, en el 50% de los casos, o sea, la mitad de los pacientes va a tener vómito y diarrea. Ahí se puede confundir con una gastroenteritis, es decir, que claro está, a veces el diagnóstico puede parecer simple, pero claro, hay muchas otras entidades que se parecen, por lo tanto también hay que considerarlas. Ya. Hay un periodo de tiempo para alertar a la persona cuando se sienta que si es gripe o no es gripe, o sea, es más duradero cuando tiene la leptospirosis que cuando hay un virus, un proceso viral. Sí, usualmente sí, porque en el caso de la leptospirosis es una enfermedad producida por una bacteria y suele, claro, tener una duración mucho más prolongada si no se trata con los antibióticos correspondientes, tiene una duración más prolongada que la influenza o que la gripe. Usualmente la mayoría de las infecciones de vías respiratorias superiores, sobre todo, tienen un curso de varios días, no más de 5 días. Ya si la situación clínica se prolonga por una semana o más, pues definitivamente hay que sospechar cuadros no necesariamente virales, como por ejemplo cuadros bacterianos como la leptospirosis. ¿Cómo es esta bacteria? ¿Cómo sobrevive y la vulnerabilidad que pueda tener y eso? Porque una vez decía una amiga mía, esa bacteria es sumamente agresiva, pero también es vulnerable a los rayos del sol. ¿Cierto? Sí, ciertamente, pero hay que ver entonces la forma en que el ser humano se contamina. O sea, la leptospirosis producida por esta bacteria leptospira es una zoonosis. Las zoonosis son aquellas enfermedades las cuales se adquieren al ser humano tener contacto con animales. Entonces usted dirá muchas veces, bueno, vivimos en un apartamento, no tenemos contacto con ganado, no tenemos perros, sin embargo hay huéspedes a veces indeseables como los ratones, donde no es tan fácil controlarlo. A veces los alimentos también que consumimos pueden estar contaminados, como el ejemplo que ponía ahorita con orina de ratón. Hay que tener en cuenta que no solamente a través de la vía oral se contagia la leptospira, incluso por ejemplo bañarse en un río que tenga contaminación con leptospira, con orina de animales o animales muertos que tenían leptospira, también puede hacer que ella atraviese la piel, sobre todo si tenemos alguna abrasión, escoriación, pequeñas heriditas. La leptospira también puede entrar por la piel. Personas, por ejemplo, que tienen oficios de riesgo, por ejemplo, las personas que en el campo, los campos de arroz, no sé si se han fijado los que han visto campos de arroz, que generalmente los trabajadores usan unas botas altas para evitar esto, pero algunas veces pues no la utilizan y también de todos modos tienen contacto con tierra, agua, etcétera, contaminada con leptospira y a través de la piel puede penetrar. Pero de la forma en que la mayoría de la gente se contagia es precisamente a través de la orina de ratones leptospirúricos. No,
porque a pesar de que las ratas, los ratones, no son los únicos animales, sino que muchos mamíferos, incluyendo los perros, pueden ser hospederos de la leptospira, pero bueno, nosotros frecuentemente convivimos con las ratas, ¿no? Sobre todo en ciertas temporadas del año pueden haber más ratas si no hay los cuidados suficientes, y los ratones tienen la característica de que pueden permanecer leptospirúricos, es decir, que pueden estar asintomáticos sin ningún síntoma, ellos no estar enfermos, pero estar produciendo esas leptospira, eliminándolas a través de la orina durante toda su vida. Sí. Entonces si ellos contaminan, ¿no?, los objetos inanimados, los alimentos que consumimos, etcétera, nosotros podemos entonces contagiarnos, y unos, ¿no?, de 2 a 26 días, pero un promedio de 10 días después de haber tenido contacto con esa leptospira, de que nos hayamos infectado, vamos a empezar a presentar los síntomas, que como ya dije, pueden ir desde síntomas leves hasta síntomas muy severos. Sí, es un punto importante que usted dijo aquí, y es bueno, prudente recalcarlo, es que no solamente por vía oral, o sea, no es solamente con agua que usted tome, también en contacto con la bacteria se le puede penetrar por la piel y también adquirirla. Eso yo no lo sabía. Sí, de hecho han habido brotes importantes de personas, a veces inclusive turistas, ¿no?, que van a ciertos lugares del mundo donde es más endémica la leptospirosis, porque hay que decir que la leptospirosis realmente es una enfermedad cosmopolita, es una enfermedad ubicua que realmente está prácticamente en todo el mundo. Claro está, es unas 10 veces más frecuente en climas tropicales, pero han habido grandes brotes en ríos determinados del mundo donde van turistas, por ejemplo, a bañarse, y después de ahí surge un brote de leptospirosis con el triatlón, o sea, practicando deportes que tienen una fase en el agua y todo eso. Sí. Wow, qué interesante. ¿Qué hacer? ¿Qué decirle a la gente? ¿Qué decirle a la persona para prevenir la enfermedad? Porque antes era una enfermedad rarísima, pero ahora no, ahora hay bastante muerte por leptospirosis también, porque la gente lo confunde con otra cosa y se deja al tiempo, y entonces claro, también hay que tener en cuenta que muchas veces antes la gente moría y no se sabía de qué moría. Así es. Pero ahora, como hay más acceso tanto a métodos diagnósticos como a la información, la gente se entera más y se da cuenta de que realmente personas a veces relacionadas y todo han padecido o incluso han fallecido de esta enfermedad. Recordarle al público, y creo que es muy interesante esto, Altagracia, que sí, para prevenir la leptospirosis, las cosas que vamos a hacer también nos ayudan a prevenir otras enfermedades. Realmente, por ejemplo, la higiene que deberemos tener al manipular los alimentos, al lavar las frutas, los vegetales, el agua que debemos tenerla, el agua para consumo debe estar adecuadamente tapada, todo el agua, pero el agua para consumo no deberíamos dejarla con la posibilidad de que los ratones u otros animales la contaminen. El adecuado lavado de las manos, que si estamos trabajando, por ejemplo, en el jardín, que si un día de lluvia y vamos a estar, o sea, el contacto suelo donde han depositado los excrementos, la orina, los animales y el agua favorece mucho, entonces deberíamos tener botas de agua, etcétera. O sea, son medidas, yo creo, que pueden ayudar no solamente con la leptospirosis, sino con muchas otras enfermedades. Doctora, yo quise que abrieran el teléfono porque yo puse en un Twitter que me ayudaran a hacer la entrevista, y ahí tenemos una llamada. Buenos días. Aló. Buenos días, se cayó la llamada. Bueno, pueden intentarlo de nuevo. Lavarse las manos. Usted como infectóloga, es fundamental. O sea, decía alguien que vino aquí, un microbiólogo que vino a este programa, que la gente compra la manita limpia, la que se cuando dice que eso no basta. Eso, tú te lavas las manos con agua y jabón y después te pones la manita limpia. ¿Es cierto eso? Sí, bueno, hay que ver también el contexto que se dice. Claro está, cuando las manos están evidentemente sucias, es decir, que usted la observa y ve polvo, ve alguna contaminación, hay que lavarse las manos con agua y jabón. No es suficiente el manita limpia. Ahora, después que usted se ha lavado las manos, si usted ve que las manos están macroscópicamente, es decir, a simple vista, lucen limpias, usted puede, entre una actividad y otra, utilizar el manito limpio. Pero luego
Exactamente, o las toallitas con alcohol gel. De hecho, se han hecho estudios donde es comparativo la eficacia del lavado de manos con agua y jabón con el alcohol gel. De hecho, los médicos también la utilizamos entre paciente y paciente. Sí, en Estados Unidos en los hospitales, sí, cuando tú entras y cuando sales te lavas las manos. Te lavas las manos con el alcohol gel. Ahora bien. Está la llamada ahí, doctora, vamos a ver. Buenos días. Sí, buen día. Sí, ¿de dónde me habla? De mi hogar. Bienvenido al programa, haga su pregunta. Sí, yo quería preguntarle a la doctora, cuando un gato mata a una rata con leptospirosis, ¿puede contaminar el ambiente, qué sé yo, el hábitat? Y puede contaminar el gato también. O sea, los gatos, los perros también son susceptibles. De hecho, los perros incluso se enferman de leptospirosis y en ellos causa una mortalidad de un 10%. O sea, hay algunos animales que pueden tener infecciones asintomáticas o no manifestar nada, pero en el caso, por ejemplo, del perro específicamente, también puede enfermarse, o también en animales, en mamíferos embarazadas, ¿no? Las hembras puede causar abortos, es decir, que pueden tener consecuencias también para el propio animal. Pero ciertamente, claro está, si el gato manipula a un ratón contaminado con leptospirosis, donde quiera que toque el ratón y los excrementos quizá que haya podido liberar el ratón, pues por supuesto pueden también estar contaminados. Sencillamente habría que desechar, ¿verdad?, el ratón, botarlo, pero tener cuidado, ¿verdad?, al momento de tocarlo, deberíamos hacerlo, ¿verdad?, con una pequeña pala o algo, para no tocarlo directamente. ¿Y el gato que tuvo en contacto con él también está en riesgo? Bueno, y puede... Sí, ciertamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las cosas que están en contacto con los gatos, ¿no? No dejar los alimentos y todo eso, y tenerle al gato siempre el lugar donde va a hacer sus deposiciones, y no se recomienda manipularlo, no solamente por leptospirosis, también por tosoplasmosis y otras circunstancias. No se recomienda que el gato usted toque los excrementos y las deposiciones con sus manos, sino que usted se ponga guantes, ¿no? A los gatos se le ponen estas cajitas de arena para que hagan sus deposiciones, lo que sea, pero usted debe manipularla con cuidado, considerando que eso puede estar contaminado. Definitivamente que sí. Doctora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Con qué se trata la leptospirosis? Bueno, el tratamiento... ¿Hay antibiótico específico para eso? Sí, hay muchos antibióticos. Realmente hay mucha disponibilidad de antibióticos que son efectivos contra la leptospira. Dentro de ellos la penicilina, opciones orales como la amoxicilina. También está la familia de las tetraciclinas como la doxiciclina, los macrólidos, es decir, hay varias opciones disponibles. Esas opciones disponibles tiene que recetar el médico, no se automedique. No se automedique. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? Buen día. Sí, para preguntarle si también a través de que una rata muerde a una persona y bote sangre, si se contamina. Si una rata muerde a una persona y sangra. Bueno, la mordedura de rata siempre debe ir acompañada de una visita a emergencias. Hay que considerar que las ratas no solamente pueden transmitir leptospirosis. Ahí sería poco probable la leptospirosis porque sería una mordedura, y las leptospiras los ratones la eliminan sobre todo a través de la deposición y especialmente de la orina. No sería muy probable a través de la mordedura la leptospirosis. No es que no puede ser, ¿verdad? Porque el ratón podría, a la vez que muerde, usted entrar en contacto a través de esa herida con la piel del ratón contaminada con leptospira, etcétera. O sea, que cabría dentro de las posibilidades, pero ahí lo que más me preocuparía no sería la leptospirosis, sino otras enfermedades, como incluso el espirilum y todo eso, que pueden transmitirse a través de la mordedura, bacterias también que pueden causar sepsis, cuadros importantes como la pasteurela. O sea que debe definitivamente acompañarse de una visita a emergencia para que se le apliquen las profilaxis y la atención específica para esa herida producida por la rata. Sí. Tenemos que hacer una pausa, regresamos. Vamos a mantener el teléfono abierto para más preguntas si ustedes quieren hacerlas desde su casa. Regresamos después de la pausa.